Mi nombre es Carmen Salinas, soy ingeniera zootecnista, docente de la Cátedra de Zootecnia Especial 2 y el tema a desarrollar hoy es manejo de ovinos. El objetivo de la clase es conocer las características reproductivas de los ovinos. Mi nombre es Carmen Salinas, soy ingeniera zootecnista, docente de la Cátedra de Zootecnia Especial 2 y el tema de hoy es manejo de ovinos. El objetivo de la clase es conocer las características reproductivas de los ovinos. Es por esto que el contenido que vamos a desarrollar es el siguiente: factores que influyen en la respuesta reproductiva, características reproductivas de los ovinos, factores que influyen en la pubertad, el ciclo estral, los factores que influyen en la fertilidad, los trabajos previos al servicio y el descarte de los animales. ¿Cuándo descartamos? ¿Cuáles son los criterios, para descartar animales? Factores que influyen en la respuesta reproductiva. Según Cheminot, del año 1992, determinó que la respuesta reproductiva estaba influenciada por distintos factores, entre ellos el fotoperíodo, el medio térmico, la alimentación y los factores sociales. En cuanto al fotoperíodo, podemos describir o definir reproductivamente a los ovinos como poliéstricos estacionales de días cortos. ¿A qué hacemos referencia con esto? Al decir poliéstrico, la palabra indica que estos animales manifiestan varios celos. Poli hace referencia a muchos y éstricos a los estros, muchos celos en una determinada estación. ¿En cuál estación? En la de días cortos. Vamos a ver ahora a qué nos referimos con días cortos. Sabemos que el invierno se inicia el 21 de junio y este día es el día más corto en cuanto a las horas de luz. Y el verano se inicia el 21 de diciembre y es el día más largo en cuanto a horas de luz. Entonces, el periodo comprendido entre el 21 de junio y el 21 de diciembre, es decir, desde el día más corto hasta el día más largo, tenemos horas de luz que van en aumento, mientras que entre el 21 de diciembre y el 21 de junio ocurre lo contrario. Desde el día más largo hacia el día más corto tenemos disminución de las horas de luz. Entonces, a partir de esto, podemos discriminar dos periodos que se presentan en los ovinos. Un periodo de estación reproductiva o estación sexual, en donde, se puede producir el apareamiento. La hembra se encuentra receptiva al macho, mientras que y coincide con las horas de luz decreciente. Mientras que el anestro o periodo, de no aceptación del macho por parte de la hembra, coincide con el periodo de horas de luz creciente. En este caso, la hembra no acepta la monta. Entonces, como para concluir esta parte, decimos que los ovinos serían estrictamente reproductivos únicamente durante el otoño y el invierno, denominando esta etapa como estación reproductiva, mientras que a la primavera y el verano la denominamos anestro, ya que no podrían reproducirse. Si continuamos hablando del fotoperíodo, podemos hacer referencia a que esta estacionalidad es mucho más marcada hacia las mayores latitudes. Por encima de los 40 grados de latitud tenemos una estacionalidad total, es decir, tenemos esta discriminación entre un periodo de receptividad sexual y un periodo de anestro. Mientras que a medida que nos alejamos de las mayores latitudes, es decir, hacia el ecuador, esta estacionalidad es nula. Es decir, que no hay un periodo de receptividad sexual y un periodo de anestro. Los ovinos se manifiestan reproductivos a lo largo de todo el año. Es por eso que hablamos de poliéstricos continuos y no de poliéstricos estacionales, presentándose una situación intermedia entre los 30 y los 40 grados de latitud, en donde esta estacionalidad
no es tan marcada, pero a su vez también no hay un comportamiento continuo en cuanto a la reproducción. En el mapa de Argentina podemos discriminar que las distintas estacionalidades que se presentan, considerando una estacionalidad total en el sur del país, una estacionalidad relativa en la zona centro y una estacionalidad mínima en la zona norte. ¿Cómo es la influencia cómo influye esta disminución de las horas de luz sobre la mayor producción de melatonina y a su vez sobre la reproducción? Entonces, la disminución de las horas de luz es captado por la retina y a través del sistema nervioso central, ese estímulo luminoso es transformado en un estímulo endocrino que actúa a nivel de la glándula pineal, estimulando la producción de melatonina. A su vez, esa mayor producción de melatonina actúa a nivel del hipotálamo, aumentando la producción de la hormona GnRH u hormona generadora de gonadotrofinas, que actúa a nivel de la adenohipófisis o glándula pituitaria o glándula pituitaria, estimulando la producción de las hormonas folículo estimulantes y luteinizantes, que son las hormonas que van a actuar sobre las gónadas, es decir, sobre los ovarios y sobre los testículos, estimulando la reproducción. La estacionalidad reproductiva según el origen de las razas. Según el origen de las razas, podemos diferenciar dos troncos. El tronco mediterráneo hace referencia a aquellos animales que provienen de las zonas mediterráneas y que por lo tanto tienen un periodo reproductivo más prolongado. En este grupo se encuentran la raza merino y todos aquellos animales que tengan sangre merino, por ejemplo, el polwar o ideal y el corriedal. El otro tronco se denomina británico y se caracteriza por tener un periodo más acotado de reproducción. Está representado por la raza Hampshire Down, Romney Marsh y Lincoln. A partir de este cuadro podemos ver cuánto dura esa temporada reproductiva en las distintas razas. Las primeras tres razas, es decir, merino, ideal o polwar y corriedal, pertenecen al tronco mediterráneo, que habíamos dicho en un momento que son las que tienen un periodo reproductivo más prolongado. En el cuadro de abajo podemos representar, por ejemplo, en el caso del merino, que si bien inicia su temporada reproductiva en septiembre, finaliza en julio, como es el caso de todas las razas. Todas las razas finalizan su temporada reproductiva en julio. Lo que va variando es cuando se inicia la temporada reproductiva. A partir de estas flechas podemos ir viendo cómo se va haciendo más corto, se va acotando ese periodo reproductivo. En el caso de la polwar o ideal, inicia la temporada reproductiva en octubre aproximadamente, finalizando en julio. Mientras que en el caso de la corriedal, inicia en noviembre, octubre-noviembre, finalizando en julio. Entonces vamos viendo cómo a medida que disminuye la sangre merino, por decirlo de alguna manera, disminuye ese periodo reproductivo o esa estación reproductiva se hace más acotada. Mientras que las siguientes razas que pertenecen al tronco británico, las cara negra, Romney, Lincoln, se caracterizan por ese periodo más corto. La Hampshire Down inicia la reproducción en diciembre, finalizando en julio. La Romney Marsh en febrero, finalizando en julio, mientras que la Lincoln inicia la reproducción en marzo y finaliza en junio. Es decir, estas flechas marcan la extensión o la longitud del periodo reproductivo en función de la raza. En el caso de la Dorset Horn, es una raza británica que es la excepción a las razas de origen británico, ya que esta es reproductiva a lo largo de todo el año. La alimentación, otro de los factores que influyen en la respuesta reproductiva. En cuanto a la alimentación, la manera de estimar el estado nutricional de los animales es a partir
de la condición corporal, que es una medición que se hace en la zona lumbar generalmente y consiste en palpar las apófisis espinosas y transversas y detectar qué tan fácil es palpar esos huesos. Estaríamos hablando de una situación 1 o 2, es decir, hacemos referencia a animales más bien flacos, mientras que si resulta difícil palpar los huesos, es decir, las apófisis espinosas y apófisis transversas, hacemos referencia a animales en un estado, digamos, gordura. Este caso sería una situación de animales con baja condición corporal, es decir, animales flacos, mientras que en este otro caso podemos hablar de animales con condición corporal 3 o 4, es decir, con un mejor estado nutricional. Animales con baja condición corporal van a comprometer su vida reproductiva, ya que necesitan sí o sí de un determinado peso para poder, digamos, para poder iniciarse en la reproducción. Mientras que también si hablamos de un sobrepeso, o sea, animales con condición corporal superiores, 4 o 5, también comprometen la reproducción, ya que se produce generalmente el engrasamiento de los ovarios, alterando la ovulación. Las dietas con bajos contenidos de vitaminas, sobre todo vitamina A, que es de gran importancia para la reproducción, dan como resultado ovejas menos activas sexualmente. Entonces, como punto a consideración, la alimentación es un punto muy importante a tener en cuenta en cuanto a la respuesta reproductiva, ya que tenemos que descartar animales excesivamente delgados y excesivamente obesos. El flashing, continuamos hablando de la alimentación como factor que influye en la respuesta reproductiva, es un estímulo alimenticio, un cambio brusco en la alimentación, un cambio nutricional brusco, que busca aumentar la tasa ovulatoria y a su vez, y por esto mismo van a aumentar los partos múltiples. Este estímulo alimenticio va a cambiar, digamos, la fuente, es decir, va a ser energética en el caso que este estímulo lo hagamos en verano-otoño, ya que es el nutriente deficitario en esa época, mientras que si estamos en un avanzado otoño, lo que tenemos en déficit es la proteína. Entonces, si necesitamos hacer un flashing en otoño, ese cambio nutricional brusco que producimos en la dieta tiene que tener como principal componente nutricional la proteína. Los factores sociales. Hacemos referencia al efecto macho, que consiste en introducir de forma brusca en una majada exclusivamente de hembras un macho. Lo que produce es, estimula a esas hembras, aumenta la producción de GnRH y LH y se manifiesta el primer celo entre 3 y 30 horas y el pico estral, es decir, la mayor cantidad de hembras ciclando aproximadamente a los 20 días. Y la primera ovulación, o sea, la liberación del óvulo, entre las 24 y 60 horas. Es decir, que siempre tenemos que considerar que esa majada de hembras haya estado por lo menos durante un mes, que no haya tenido contacto con un macho, para que se pueda producir este estímulo. A su vez también se habla de un efecto hembra, el hecho que el macho ingresa, también capta la feromona de la hembra y estimula a su vez en él el desencadenamiento hormonal que aumentaría la libido y el deseo sexual por parte del macho. En cuanto al medio térmico, las temperaturas extremas también afectan la reproducción. Por ejemplo, en el caso de tener veranos muy tórridos, es decir, con altas temperaturas y elevada humedad, van a producir anestros superficiales, mientras que los inviernos muy fríos lo que van a hacer es adelantar la estación de cría. Características reproductivas. La pubertad puede definirse como la capacidad de producir gametos fértiles, es decir, óvulos o espermatozoides.
es lograda o es alcanzada por los ovinos al alcanzar entre el 35 y el 45% del peso vivo adulto, es decir, aproximadamente entre 20 y 35 kilos, los que se logran generalmente a los 6 y 10 meses de edad. Mientras que la madurez para la reproducción hace referencia no solo a la capacidad de producir los gametos, como en el caso de la pubertad, sino también a la capacidad de llevar adelante una gestación sin competir con el propio crecimiento del animal. En este caso, podemos decir que un animal es maduro para la reproducción cuando alcanzó entre el 60 y el 65% del peso vivo adulto, aproximadamente entre 36 y 40 kilos, los cuales se logran entre los 12 y 14 meses de vida. Factores que influyen en la pubertad. Entre los factores que influyen en la pubertad podemos mencionar la raza, el peso corporal, la nutrición, la época de nacimiento y el fotoperíodo. En cuanto a la raza, el biotipo carnicero es más precoz que el biotipo lanero. Las razas carniceras son seleccionadas en función de la mayor precocidad comparado con las razas laneras, encontrándose una situación intermedia en aquellos animales productores de lana y carne, es decir, las razas doble propósito. Peso corporal. Las corderas entran en pubertad, como decíamos, a partir de un determinado peso, en este caso entre el 35 y el 45% del peso vivo adulto, para que puedan entrar en pubertad. El inicio de la pubertad está asociado con una proteína denominada leptina producida a partir del tejido adiposo. Es decir, para que los animales puedan iniciarse en la pubertad, es decir, puedan producir gametos fértiles, es necesario que tengan una determinada cantidad de ese tejido adiposo que produzca esta proteína que juega un papel importante en la pubertad. Nutrición. En los primeros meses de vida es importante que los animales dispongan de una dieta equilibrada que permita un óptimo desarrollo corporal, ya que las restricciones alimentarias en las primeras etapas de vida lo que van a producir es un retraso en la pubertad. Si bien hablamos de un determinado peso y una determinada edad que deben cumplir para que se produzca, para que puedan ser púberes, es importante destacar que si en estas etapas son, digamos, sometidos a restricciones alimentarias, esa edad, digamos, la pubertad se va a producir a una edad más avanzada. Época de nacimiento y fotoperiodo como factores que influyen en la pubertad. A partir de esta gráfica que muestra en 3 partes, por ejemplo, en esta primera parte lo que describe es la variación de las horas de luz a lo largo del año, discriminando los 2 periodos, una estación de cría o estación sexual y un anestro. Y la siguiente situación representaría lo que ocurre con las corderas cuando nacen en primavera. Las corderas que nacen en primavera van a manifestar su primer celo en la próxima estación de cría, que en este caso sería aproximadamente a los 9 meses de edad, mientras que una situación opuesta sería las corderas que nacen en otoño, van a alcanzar las condiciones para la pubertad, o sea, el peso y la edad en el anestro, entonces recién van a poder manifestar su primer celo en la próxima estación de cría, es decir, luego de un año. Esto mismo que acabamos de ver acá lo vamos a representar en esta tabla. Si consideramos que las corderas nacen en primavera, sería esta situación, la edad del primer celo serían a los 6 meses. En este caso, la pubertad se produce, las condiciones para la pubertad estarían dadas en el otoño, es decir, el peso que hablábamos y la edad,
y por lo tanto, como coincide con la época de horas de luz decreciente, puede producirse el primer celo. Entonces, por eso es que hablamos que en primavera vamos a tener la edad del primer celo a los 6 meses. En el caso de la época de nacimiento sea en otoño, la cordera nace en otoño, las condiciones para la pubertad se darían a partir de los 6 meses, entre 6 y 10 meses, que coincidirían con la primavera, es decir, con horas de luz creciente. Entonces, recién el primer celo se va a manifestar en el otoño siguiente, es decir, el primer celo se va a producir a los 12 meses del nacimiento. Ciclo estral. El ciclo estral es una sucesión de eventos fisiológicos que se producen, en el caso de los bovinos, cada 17 días. Este ciclo se divide en distintas fases, que son el proestro, que es la fase preparatoria al celo, o sea, hace referencia a los días previos a la manifestación del celo, dura 3 días. El estro dura en promedio 36 horas, la fase del celo, y él coincide con la ovulación. Es la fase en la que la hembra acepta la monta del macho. Luego sigue el metaestro, que se caracteriza por la formación del cuerpo lúteo. Una vez que se produce la liberación del óvulo del folículo, ese folículo vacío se denomina cuerpo lúteo y es el que va a secretar la progesterona, es decir, la hormona que va a permitir o que va a mantener la preñez. Ese metaestro dura entre 2 y 3 días. Luego sigue el diestro, que dura entre 9 y 10 días y se caracteriza por ser una etapa en la que de funcionamiento del cuerpo lúteo. Es decir, ese cuerpo lúteo funciona para mantener esa preñez. Y luego viene una etapa de anestro, esta es variable y depende de la duración de la temporada sexual. En el caso que se puede producir un anestro cuando la hembra queda preñada, un anestro gestacional o un anestro estacional si es que luego de cumplirse toda esta etapa, si no, la hembra no ha quedado preñada y coincide con las horas de luz creciente, entra en un anestro estacional. Es importante también destacar, en cuanto a la duración del celo, que hay variaciones respecto a la raza. Las razas laneras tienen un celo más largo que las razas carniceras. En cuanto a la edad, las hembras que recién se inician en la etapa reproductiva, la duración del celo es menor, varía entre 3 y 24 horas, mientras que en el caso de las ovejas adultas dura entre 24 y 36 hasta 48 horas, es decir, es más prolongado el celo. Y en cuanto al momento de la estación sexual, hacemos referencia a que en el inicio de la temporada sexual y hacia el final, ese celo dura menos. Factores que influyen en la fertilidad. Primero vamos a definir a la fertilidad como la capacidad de producir una cría. El solo hecho de que un animal produzca una cría ya se lo denomina como animal fértil. Fecundo hace referencia a que puede producir varias crías. La fertilidad es una función biológica que varía en función de distintos factores, como ser la raza, la edad, la alimentación, el momento de la estación de cría, el peso corporal, el estrés térmico y el exceso de lana en el escroto. Con respecto a la raza, podemos decir que la fertilidad es mayor en las razas carniceras respecto de las razas laneras. Las razas carniceras son seleccionadas en función de esta característica, de la fertilidad. Es por eso que siempre van a presentar valores de fertilidad mayores a las razas laneras. En cuanto a la edad, el pico de fertilidad se produce aproximadamente entre los 5 y 6 años de edad, es decir, estamos hablando de un animal boca llena, o sea, de un animal, una oveja de 8 dientes,
Y las situaciones extremas son, es decir, la fertilidad es más baja en animales que son jóvenes, que recién se están iniciando la etapa reproductiva, es decir, por ejemplo, las borregas de 2 dientes, o bien animales viejos, que ya ha pasado su periodo de máxima fertilidad. En cuanto a la alimentación, volvemos a hablar del flashing nutricional, influye en la fertilidad y para que se produzca esta influencia en la fertilidad, es importante destacar que es necesaria realizar una restricción alimentaria de por lo menos 21 días para que ese cambio brusco de alimentación genere este estímulo. 21 días previos al servicio se aumenta la cantidad y calidad de alimento, se da un alimento de mayor calidad y en mayor cantidad durante 21 días y esto lo que hace es aumentar la tasa ovulatoria. Y a su vez también luego del servicio, durante 21 días, también se aumenta esta cantidad y calidad de alimento y esto lo que va a hacer es disminuir las pérdidas embrionarias. En cuanto al momento de la estación de cría, la fertilidad es mayor en todo el mes de abril, inicios de mayo, es cuando encontramos el mayor número de óvulos liberados. En cuanto al peso corporal, sabemos que si tenemos un buen peso al servicio, vamos a lograr altos índices de ovulación y por lo tanto partos múltiples, sobre todo de melliceras. Si tenemos que hacer referencia a cuál es el valor de condición corporal que da los mejores o los mayores valores de fertilidad, es la condición 2-5, que como hablábamos en un principio, considerando una escala del 1 al 5, la situación intermedia sería la óptima en cuanto a la fertilidad. En cuanto al estrés térmico, seguimos hablando de los factores que influyen en la fertilidad. Sabemos que influye a nivel de la hembra cuando se combinan estas características de elevada temperatura y humedad, se producen anormalidades tanto en la forma como en la estructura de los óvulos, se produce fragmentación de óvulos, lo que hace que disminuya el porcentaje de concepción y produce también muertes embrionarias. Todo esto lleva a disminuir la fertilidad. En el caso de los machos, si durante varios días permanecen esos 36 grados de temperatura, se va a producir una disminución en el volumen del eyaculado, disminuye la libido, es decir, el deseo sexual, disminuye la viabilidad de los espermatozoides en el tracto femenino, así como también afecta la espermatogénesis, es decir, la formación de los espermatozoides, produciendo en el caso de los machos una infertilidad temporaria. En cuanto al exceso de lana en el escroto, es importante liberar la lana del testículo para permitirle a este realizar la termorregulación, la cual se ve afectada produciendo una infertilidad temporaria, ya que no puede producir la regulación de su temperatura a partir de la evaporación del sudor, produciendo una infertilidad también temporaria. ¿Cuáles son los trabajos previos al servicio que es recomendable siempre realizar, tanto en machos como hembras, para garantizar que esos animales que vamos a poner en servicio se encuentran en condiciones óptimas para poder, lograr el objetivo, que en este caso sería un alto porcentaje de preñez? Entre los trabajos previos al servicio podemos mencionar un examen general que tanto para macho como para hembra consiste en analizar los ojos, realizar boqueo, tanto para ver edad como problemas de mandíbula, tomar condición corporal, tomar muestras de sangre para descartar enfermedades reproductivas, control del aparato reproductor, tanto en machos como en hembras, recorte de pezuñas, desoje y trasquila y suplementación. En cuanto a la revisión de ojos, asegurarnos que los animales no tengan problemas de párpado invertido, denominado entropión o ectropión. A su vez también resulta útil realizar este análisis sencillo y
y económico, ya que solo necesitamos disponer de una cartilla de colores que presenta una escala que va del 1 al 5, en donde podemos determinar un grado de anemia asociado a una posible parasitosis y a un tipo de parásitos denominados hematófagos. Es decir, cuando nosotros tenemos mucosas blancas, asociamos a animales que tienen altas cargas parasitarias de una determinada especie que se caracteriza por el consumo de sangre. Por eso justamente las mucosas se ven blancas. Entonces es importante para garantizar que si es necesario desparasitar esos animales, lo hagamos con tiempo para que ingresen al servicio en buenas condiciones. En cuanto a el boqueo, es importante también realizar un boqueo para ver cómo está la majada en cuanto a las edades, ¿sí? Podemos determinar, por ejemplo, los animales jóvenes o diente de leche. Este sería un animal 2 dientes, un animal 4 dientes, estos son dientes de leche, 6 dientes y un animal 8 dientes. Este es un animal medio diente y un animal con dientes gastados. Entonces podemos determinar la edad a partir de decir el número de dientes definitivos dividido en 2, esos son los años, ¿sí? En este caso, estos serían animales, sobre todo, a tener en cuenta para un posible o para un próximo descarte, ya que tenemos que considerar que si el animal no tiene una buena dentadura, se le va a dificultar el hecho de alimentarse y por lo tanto le va a resultar mucho más difícil llevar adelante una preñez y criar un cordero en comparación con un animal que tenga una dentadura nueva. Al realizar el boqueo también lo que es importante considerar es la conformación de la mandíbula. En este caso, esta primera imagen representa un animal que tiene una mandíbula de conformación normal, es decir, el maxilar superior coincide con el maxilar inferior, y lo que tenemos que tener en cuenta para un posible descarte serían los animales que tienen un desplazamiento, ya sea del maxilar superior sobre el inferior o al revés. Estos problemas se denominan braquignatia y prognatismo. Lo que perjudicaría a la larga sería la alimentación, ya que el animal no tiene una buena mordida y por lo tanto todas las demás funciones biológicas. Otro trabajo previo al servicio es importante determinar la condición corporal, que es el estado nutricional, que como decíamos en un principio consiste en palpar la región lumbar y determinar qué tan fácil es detectar las partes óseas, tanto las apófisis espinosas como las apófisis transversas. Estas serían las tres situaciones representativas, por ejemplo, un animal flaco, en donde sería fácil de palpar las partes óseas, un animal obeso, en donde directamente no palpamos ninguna parte ósea, y un animal con una situación intermedia que sería una condición ideal, una condición 2-5, sería esta en donde no es un animal, digamos, que está en una condición ideal para ingresar al servicio. En cuanto al aparato reproductor, es importante en el caso de los machos ubicarlos en esta posición para poder realizar la correcta palpación de los testículos y poder, en este caso, determinar su correcto desplazamiento dentro de la bolsa escrotal, la presencia de los dos testículos y que no haya alguna malformación. A su vez también es importante realizar la exteriorización del pene para descartar posibles úlceras y para también comprobar el estado del apéndice vermiforme, que es una característica anatómica de estos animales. En cuanto a los testículos, también al momento de palparlo es importante, digamos, tener en cuenta que si hay por ahí un aumento de tamaño respecto de un testículo normal, podríamos hablar de una posible epididimitis, o sea, inflamación del epidídimo.
También en este caso vamos a ver el tema del tamaño del testículo. Cuando no ha alcanzado un tamaño normal, hablamos de hipoplasia testicular. Podemos considerar que un tamaño normal sería una circunferencia escrotal o perímetro escrotal aceptable, puede ir entre 27 y 40 centímetros, hablando de animales de borregos y de carneros adultos. En cuanto al control de la aptitud reproductiva de las hembras, en las hembras es importante, digamos, observar en las ubres la correcta formación de la glándula, descartar animales que tengan pezones supernumerarios y a su vez también determinar o descartar animales que, o por lo menos apartar y tratar de poner en condiciones aquellos animales que tengan algún problema, alguna inflamación que nos estaría indicando algún problema de mastitis. Recorte de pezuñas, también resulta importante realizarlos, el control, la revisación, el recorte de las pezuñas, sobre todo en el caso de los machos, porque al realizar el salto, digamos, en el caso que sean animales que tengan las pezuñas largas, dificulta el desplazamiento y a su vez realizar el salto para servir a las hembras. Desoje y trasquila. Es importante realizar el desoje para liberar la zona de los ojos de la lana y garantizar que ese animal pueda, digamos, encontrar el alimento, sobre todo. En el caso de la trasquila, que consiste en la eliminación de la lana del escudo perineal, de la zona de las ubres también, y en el caso del macho, la eliminación de la lana del testículo. En el caso de la hembra resulta de gran importancia, sobre todo en la región de las glándulas mamarias, para que al momento del amamantamiento el cordero pueda encontrar con facilidad los pezones. A su vez también es importante realizar la trasquila para liberar la zona del escudo perineal y poder garantizar que el carnero al realizar el salto pueda, digamos, servir a la hembra. En cuanto a la suplementación, volvemos a hablar del flashing. Es importante realizar este estímulo alimenticio antes del servicio, sobre todo cuando esperamos, digamos, cuando queremos partos múltiples, es decir, el objetivo de esta técnica es estimular las ovulaciones múltiples. Es una técnica que a su vez está contraindicada en borregas, ya que al ser animales que aún no han parido, un parto múltiple podría complicar, digamos, la situación de las borregas. Y los recursos utilizados, como habíamos hablado también en un primer momento, son avena, sorgo, maíz, es decir, alimentos más bien concentrados. Expeller de soja, y la proporción aproximada es entre un 2 y un 3% del peso vivo por cabeza por día. ¿Cuáles son los criterios para descartar animales? Aquellos animales que tengan defectos congénitos, es decir, defectos que se puedan transmitir a la descendencia, problemas de aplomo, lesiones en órganos reproductores que van a comprometer su reproducción, defectos en la boca, como nombrábamos, problemas de desplazamiento de un maxilar por encima, o sea, que supere el maxilar superior al inferior. Si es positivo, se descartan los animales positivos, ya que es una enfermedad reproductiva contagiosa. Animales viejos, es decir, aquellos animales que tengan los dientes muy gastados o dientes prácticamente rasados, es decir, que prácticamente no tienen dientes, que en este caso tienen dificultad para alimentarse y por lo tanto para llevar a cabo todas las funciones biológicas que venimos hablando. Entonces, como conclusión de esta clase, podemos conocer cuál es la fisiología reproductiva y cuáles son los factores que influyen en la reproducción. Nos va a permitir lograr mayores eficiencias reproductivas en las majadas. Muchas gracias.